el curso de la guerra en este corto plazo. Muy bien, ahora vamos a hablar de Yemen. El enviado especial de Naciones Unidas para ese país denunció violaciones a la tregua humanitaria acordada entre la coalición saudí y los hutis. Con cánticos, docenas de mujeres y niños salieron a las calles de la capital, Saná, para protestar contra lo que llaman la agresión de Arabia Saudita, responsable directo de los bombardeos contra los chiitas hutíes, pese al estado de tregua instaurado desde este martes. Hemos venido a pedir el fin de la agresión brutal contra nuestra Yemen, nuestra amada nación. Estamos aquí para defender nuestros derechos. Nosotras como mujeres y los niños de Yemen somos los más afectados por esta agresión. A 3 días de iniciado el cese al fuego en el país, no existen condiciones adecuadas para repartir ayuda humanitaria a millones de damnificados. A esa conclusión llegó la Organización Internacional de Migraciones, que ha reanudado los vuelos para evacuar a los civiles, entre los que figuran 112 extranjeros y 32 yemeníes. Cada vez es más costoso llegar al aeropuerto. En los viejos tiempos eran un viaje corto. Hoy en día no hay taxis, no hay combustible, así que tenemos que esperar hasta que resuelvan todas las cuestiones. Estas personas hacen todos los esfuerzos para llegar como pueden al aeropuerto. Al respecto, el enviado especial de la ONU, Ismail Ould al-Sheikh Ahmed, lamentó que las partes enfrentadas, como la coalición liderada por Arabia Saudita y los rebeldes hutis, hayan reorganizado sus tropas sobre el terreno, violando así la tregua humanitaria. Ahmed, que acudió al país para dialogar con los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, calificó de trágica la crisis política y humanitaria de Yemen. Pese a todo, mostró cierto optimismo porque la situación evolucione positivamente en lo que resta de esta tregua. Muy bien, el presidente estadounidense está intentando calmar a sus socios del Golfo sobre el acuerdo nuclear con Irán. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido a los líderes del Golfo en Camp David, Maryland, para sostener conversaciones sobre los esfuerzos de Washington en negociar el acuerdo nuclear con Irán, pero también para tranquilizarlos de que este pacto no afectará la seguridad de sus socios de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Lo que preocupa fundamentalmente a los líderes árabes es que el levantamiento de sanciones a Irán podría empoderarlos para desestabilizar aún más la región. Horas más tarde, el asesor adjunto de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que la administración de Obama vería con agrado el apoyo de los estados del Golfo para un acuerdo nuclear con Irán, como algo que contribuya a la seguridad regional. Al mismo tiempo, hemos dejado claro que seguiremos tan preocupados por las actividades desestabilizadoras de Irán, el apoyo al terrorismo en toda la región y de hecho vamos a seguir con las sanciones impuestas por las acciones iraníes y el comportamiento de esas áreas también. Aunque no ofrece un pacto de seguridad expreso y formal, el presidente Obama intenta aliviar los temores de los líderes del Golfo, comprometiendo a Estados Unidos a las necesidades de defensa de sus socios. Bien, mientras intenta calmar a sus socios, el Congreso ha aprobado una ley que podría bloquear este acuerdo con Irán. O sea que la tiene difícil Obama al interior de su gobierno, ¿no? Sí, como decíamos también en el caso cubano, existen ámbitos donde el Ejecutivo tiene mayor margen de maniobra, pero otros en donde tiene que pasar mucho de estos temas por el legislativo, y un legislativo dominado por el Partido Republicano en temas tan sensibles para ellos se hace muy complejo. Y si esto le sumamos que existe rechazo en algunos aliados, pero cuando hablamos de los países del Golfo hablamos de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Qatar, hay que señalar que estos países son fundamentales para Estados Unidos, y no solamente por el tema de Irán. Digamos, él requiere cierto consenso de estos países en su política con Irán, sino porque estos países son fundamentales en la crisis de Yemen, un país como Yemen en donde existe terrorismo de Al-Qaeda, son fundamentales en su enfrentamiento al Estado Islámico, y además son fundamentales en su política energética en el mundo, porque de alguna manera la reducción del precio del petróleo que ha golpeado duramente a países como Venezuela y como Irán y como Rusia, estos actores del país del Golfo, grandes productores de petróleo, son actores claves en esta estrategia. Entonces, para el presidente Obama, mantener y reforzar los vínculos de seguridad y darle las confianzas del caso frente a lo que es un tema muy difícil para estos países, es fundamental. Ahora, lamentablemente, algo deslucida quedó la reunión o la cumbre, porque no fueron todos los jefes de Estado, y solamente fueron 2 jefes de Estado de todos los países del Golfo, son 6, 7 me parece, solamente los de Kuwait y Qatar, lo cual denota que
Obama tiene muchos intereses, sin embargo, pues las relaciones son más complejas de lo que parece. Claro, porque ha sido un desplante el no viaje del rey de Arabia Saudita envió su hijo, entre ¿no? muchos, entre otros, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Por esa razón vemos como, si bien estos países tienen intereses en lo que hace Estados Unidos, pareciera que en este contexto Estados Unidos tiene más intereses de mantener sus vínculos con estos países que al revés, ya que por todos los temas que estos países, como ya mencioné, tienen, que favorecen los intereses de Estados Unidos en esta región del mundo. ¿Y esta traba que tendrían en el Congreso norteamericano podría eliminar realmente no permitir eso? Ya hemos visto cómo en algunas circunstancias el presidente Obama ha usado acciones ejecutivas, de alguna manera pasando por encima. Como ¿podría utilizarla? Como pasó en el caso de los migrantes. Okay. Podía, digamos, el marco legal no es muy claro en torno a cuáles son los límites de estas acciones ejecutivas. Sin embargo, sería nuevamente una afrenta. Y seguramente sería, como ha sido el caso de los migrantes, pues causal de acciones jurisdiccionales para bloquearla. Así que entramos nuevamente al debate entre demócratas y republicanos que en estos últimos años han marcado la pauta de la política de este país. Además se vienen las elecciones. Muy bien, al menos 14 personas han muerto en Afganistán tras un ataque reivindicado por los talibanes contra un hotel en Kabul. Luego de que la OTAN decidiera extender su presencia en Afganistán, al menos 14 personas murieron en un ataque reivindicado por los talibanes contra un hotel en Kabul. Entre los muertos hasta ahora, la policía confirmó 6 extranjeros, un estadounidense, un italiano y 4 indios. De las docenas de rescatados, al menos 3 personas resultaron heridas, incluyendo una mujer de Estados Unidos. En un comunicado, los talibanes confirmaron que el ataque fue cuidadosamente planificado contra una fiesta en la que participaba gente importante. Nuestros equipos están investigando más sobre este incidente, porque ni la puerta principal ni los guardias del hotel fueron atacados. El ataque se inició desde el interior del hotel. Según el ejército y testigos, los atacantes se encerraron durante 7 horas con varias decenas de personas tomadas como rehenes. La balacera comenzó 60 minutos después del ataque, cuando fuerzas especiales de seguridad de Afganistán rodearon el edificio. Luego se escucharon varios balazos durante el hecho. Los 3 atacantes fueron abatidos y ninguno pudo activar los chalecos suicidas que llevaban puestos. Este nuevo ataque sucede en un contexto de los combates casi diarios entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes islamistas talibanes. Asimismo, este asalto ocurre un día después de que el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif visitara Kabul y afirmara su voluntad de combatir el terrorismo junto al gobierno de Afganistán. Bien, ya a medida de que el Estado Islámico amenaza las ruinas de Palmira en Siria, la UNESCO y la Liga Árabe se han comprometido a proteger el patrimonio cultural y combatir el extremismo del Estado Islámico. La directora general de UNESCO ha dicho que la protección del patrimonio es totalmente inaceptable. En marzo, las autoridades reportaron la destrucción de antiguas ciudades como Hatra, en el norte de Irak, y arrasaron con la ciudad asiria de Nimrut. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con noticias de Grecia. El gobierno ha recurrido a sus reservas para pagar al Fondo Monetario Internacional. Regresamos.